Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Habla Psicoanálisis, un espacio para conversar sobre psicoanálisis con palabras sencillas. Hoy tengo el gran gusto de compartir este espacio y esta charla con Silvia Schlafman, docente, colega, muy querida, supervisora, y a quien quiero darle la bienvenida y agradecerle haber aceptado la invitación. Hola Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Diego. Un placer estar acá. Un gustazo siempre conversar con vos sobre temas de psicoanálisis. Totalmente de acuerdo. Y además, un poco como conversábamos detrás de cámaras, sé que es un tema que te gusta mucho, el que vamos a conversar hoy, que has desarrollado, que siempre pones sobre la mesa para discutir, para pensar desde distintas aristas. Pienso también que cuando te pasé la voz sobre el tema, inmediatamente dijiste, sí, acepto, y eso también es un Absolutamente. gusto, compartir temas que nos apasionan a los dos. Ujú. Ahora, las personas que nos estarán escuchando y viendo se preguntarán, bueno, ¿cuál es el tema? Vamos a plantearlo en términos de pregunta. Si el análisis tiene fin o tiene que durar para toda la vida. Y Mm. justamente este tema nace un poco a partir de conversaciones que he tenido no solamente con pacientes, sino con público en general, que me dicen a veces, digo, pero me doy cuenta que temas para trabajar hay siempre. ¿El análisis es para siempre, dura toda la vida? ¿Será que uno empieza y nunca termina? Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, Silvia, es, ¿cómo es la lectura que tú le das a si el análisis, la terapia psicoanalítica, tiene fin o no tiene fin? ¿Cómo lo ves tú? Sí, efectivamente, primero comentar que es un tema que apasiona absolutamente. Y tiene múltiples lecturas. Yo diría lo siguiente, Diego. El proceso psicoanalítico, el proceso, la terapia psicoanalítica tiene cierre. Ok. Porque es un proceso. La palabra proceso determina ya el concepto de temporalidad. Mm, Un proceso tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. El proceso terapéutico. El análisis en sí o el efecto que puede generar sobre una persona el atravesamiento de un análisis mm, puede generar que se analice, que en una especie de lo que se denomina el posanálisis o el autoanálisis, toda la vida, porque el inconsciente va a existir siempre. Y los efectos del inconsciente también. claro. Para lo cual, el proceso terapéutico psicoanalítico tiene cierre. Mm, mm, claro. La posibilidad de analizarse, de pensarse, de autoanalizarse, eso es para toda la vida, pero no tiene que ver con el proceso analítico, que Claro, tiene un fin. claro. No decimos alta, porque no es el lenguaje médico. Nosotros no Ujú, abordamos síntomas y trabajamos esos síntomas y una vez que el síntoma se abolió, se anuló, se subsanó, fin de cuestión. claro. En el análisis hablamos de un cierre, Ujú, porque es un trabajo que se va a realizar y tal vez se recuperará, se volverá a trabajar en algún otro momento de la historia de la persona. ujú, Pero ese proceso, en función de los objetivos de inicio, de los criterios diagnósticos del psicoanálisis, lo que nosotros evaluamos al inicio de un tratamiento en particular, las estrategias, las intervenciones específicas, los que nos propusimos trabajar, lo que vamos armando con el paciente, va a tener un principio, un desarrollo y un claro, cierre. claro. Me gusta mucho, hay varias cosas para subrayar, pero una de las que quiero plantear ahora es cómo has mencionado un par de veces el término trabajo, ¿no? Y es justamente lo que llegan los pacientes a hacer en este proceso. ¿Cómo entiendes tú esto de vamos a trabajar en análisis? ¿A qué se refiere este vamos a trabajar? Primero que el trabajo tiene que ver con una construcción compartida entre el analista y el paciente. No es que solamente trabaja, digamos, el paciente solo, sino que se arma un campo donde vamos a ir pensando juntos Claro. cuestiones que vayan surgiendo del análisis de ese paciente en particular. Se realiza lo que se denomina un trabajo psíquico. Claro.
Perfecto. donde hay esfuerzo, donde hay resistencia, donde hay defensas, donde hay conflictos, pero se va atravesando todo ese, lo que se denomina el trabajo en análisis, Claro. entre el paciente y el analista. Es co-compartido, co-construido, todo el tiempo. Por supuesto, un vínculo que puede llegar a ser un vínculo terapéutico, un vínculo de trabajo. Ahora, Silvia, otro término que mencionaste mucho y que me pareció muy interesante y que seguro a más de uno le va a resonar es esto de autoanálisis. Y que Ujú. dices que, claro, esto puede continuar después del cierre Toda la vida. del proceso, ¿no? ¿Y cómo lo entiendes tú esto del autoanálisis? Si el proceso terapéutico psicoanalítico fue sobre rieles, Ok, al cierre, el paciente cierra con un bien, autoconocimiento bien. acerca de cómo opera su inconsciente. Ahí está. Entonces esto va a continuar a lo largo de toda la vida. Digamos así, yo pienso, un paciente, ¿por qué llega un paciente a análisis? Llega porque su caja de herramientas, metafóricamente obviamente, su caja de herramientas psíquicas ya le son insuficientes para las cosas que le pasan y se quedó sin herramientas para paliar, para trabajar, para confrontar con aquello que le genera sufrimiento psíquico. Claro. Algo le excedió, digamos. Le excede, no puede. Tiene esa caja de herramientas, usó esta cosa, usó el martillo, la llave inglesa, la llave francesa, no sé qué, el destornillador, y siempre repite lo mismo. Siempre llega al mismo lugar de sufrimiento. Pide un análisis. Lo que vamos a trabajar, paciente y analista, es revisar esa caja de herramientas. Bien. Algunas las vamos a dejar, las vamos a pulir un poquito, Ujú. algunas las vamos a desechar porque ya son aepocales, ya no sirven más, y lo mejor que puede pasar es que se armen nuevas herramientas. Perfecto. A la medida En de lo que ese le esté sentido, pasando, en digamos. la medida de lo que vaya pasando a lo largo de un análisis, Bien. exactamente, sí. Qué hermoso ejemplo y además qué gráfico, porque también me hace pensar en que de alguna manera, una vez que se puede cerrar este proceso, al paciente le quedan muchas cosas, como por ejemplo la posibilidad de preguntarse, ¿y esto qué me está pasando? ¿Cómo me quiero manejar frente a esta situación? Por ponerse un ejemplo, ¿no? Y ahí le queda una nueva herramienta, que creo que es algo que se trabaja mucho en análisis, la posibilidad de preguntarse, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué tengo que ver yo con todo esto de lo que me está Eso, ocurriendo? eso. ¿No? Eso, una de las herramientas fundamentales es lo que nosotros denominamos implicación subjetiva, que tiene que ver cómo uno se implica, cómo uno se compromete, cómo uno está en ese conflicto del cual tal vez al inicio del espacio terapéutico o se quejaba o sentía que la cosa le pasaba y no tenía nada que ver, Bien, a, hacia el cierre de un análisis, llegar a una responsabilidad subjetiva. claro. Eso le abre un Uh, montón de caja de por herramientas, un supuesto. montón de autonomía, el poder tener mayor lectura sobre los conflictos post-análisis. Por eso el autoanálisis es un efecto Claro, posible. por Uno supuesto. sigue preguntándose, pero con muchas herramientas nuevas, Perfecto. Qué gran muchas otras ejemplo el que has herramientas. traído de la caja de herramientas. Y me hizo pensar en un término que yo lo conocí, de hecho, contigo, estudiando contigo, Silvia, que sé que te gusta mucho, que es el de cambio psíquico. Y me gustaría un Sí. poco que nos puedas contar cómo entiendes tú esto de cambio psíquico para la persona que lo escucha por primera vez y si esto guarda relación con el cierre de un proceso de análisis. Muy bueno. Yo te decía, Diego, que al inicio de los primeros encuentros entre paciente y analista, en la medida que uno va conociendo a ese paciente, diagnostica, evalúa, va leyendo con qué variable psíquica llega ese paciente. Y en función de eso se va a armar determinadas, entre comillas, estrategias para ir trabajando e ideas y objetivos terapéuticos relativos Mm, a lo que intentaremos hacer un cambio en sus estrategias, claro, en sus respuestas, en sus trayectorias nuevas que pueda investigar. El cambio psíquico es un eje en el psicoanálisis, en el mm, tratamiento, porque yo te diría que es
también el objetivo fundamental de un tratamiento psicoanalítico, Bien, es el cambio psíquico. Nosotros vemos el cambio psíquico en tres áreas. En un área que se llama intrasubjetiva, que es lo que le pasa a la persona con su inconsciente, con sus síntomas, con su deseo, con su sexualidad, con sus necesidades, con su angustia, con cómo elabora los duelos, cómo procesa las pérdidas, los mandatos, los ideales, cómo se identifica con otros, un montón de cuestiones que tienen que ver con la persona consigo misma. Otro área, que es la intersubjetiva, que es cómo se vincula con los otros del mundo, qué nexo, qué relación tiene con los modelos que tuvo de su historia infantil, de su historia adolescente, bien, con quién se identificó, entre otras cuestiones, y con el área transubjetiva, que es cómo se conecta la persona con su cultura, con su bien, medio ambiente, en la época en la cual claro, vive. claro, Sobre esas tres áreas vamos a trabajar en un espacio terapéutico perfecto, psicoanalítico. claro, Y en cada una de ellas apelamos a cambio psíquico. claro. Te puedo dar un ejemplo. A ver, vamos. Un paciente viene con una pregunta que se tiene que armar, porque si no hay pregunta, tenemos que Claro. formularla entre paciente y Y si no analista. hay cierta angustia también, ¿no? Que esta angustia Y cierto algo que empuje, no sabe, que yo te decía, hay incomodidad, ¿viste? Las claro. herramientas ya no le sirven de lo que Ahí le va. venía maniobrando y viene con tremendas impulsiones, ¿no? No puede frenar determinados impulsos. Se le impone tener, por ejemplo, que consumir, porque hay algo que no tolera en algún momento determinado y necesita echar a la mano objetos de consumo. Uno de los cambios psíquicos que vamos a trabajar para llegar a trabajar esta conflictividad es trabajar sobre esa instancia que exige de una manera dictadora Bien, ese impulso a consumir, por ejemplo. mm, ¿Cuáles son las motivaciones inconscientes para hacerlo? claro, ¿Por qué no se podría angustiar un poco? claro, ¿Cuál es la cualidad de la angustia? ¿Cuán automática, intensa, arrasante es esa angustia para llegar a entenderse, para llegar a autoconocerse, para mm, problematizarse, para generar una cualidad diferente de esa angustia insoportable que pasa a ser una angustia tolerable? Nosotros en psicoanálisis no anulamos el conflicto psíquico, porque eso va a estar toda la vida. claro, Pero lo que sí vamos a garantizar, si todo va bien, y al cierre de un análisis, es que el paciente pueda reconocer esas señales de alerta, de alarma, claro. esas cuestiones que pudo encontrar nuevas versiones, nuevos problemas, Qué importante esto historizar, que estás historizar, diciendo. Eso, justamente eso te iba a decir, Silvia, porque me claro, hiciste acordar algo va que de la mano. también aprendí en espacio compartido de trabajo contigo, que es, de alguna manera, lo que estás hablando es de ponerle palabra y ponerle una narrativa, historizar a lo que le pasa a la persona y por qué. Y acá es donde suscribo algo que una vez, varias veces trabajamos contigo, que tú planteabas mucho esto de que la palabra, el pensamiento y la palabra detienen la acción. Entonces, si Absolutamente. seguimos con este ejemplo que traías, muy gráfico y muy actual, de la persona que impulsiona o que la lleva al consumo, en todo caso, cuando aparece la historización, cuando aparece todo esto que has descrito, la palabra, la historia, la narrativa de por qué deviene en este consumo problemático, se puede empezar poco a poco a frenar, ¿no? Entonces, que es súper importante lo que estás diciendo y también Se muy frena alineado a tu línea de trabajo, justamente. absolutamente, se frena eso que demanda el Ahí impulso. va. Sí, Entre impulso y acción, al momento de inicio de un análisis, en este caso que estoy armando en este momento para graficar esto, no hay el pensamiento, algo en el medio claro, que frene, va directamente del impulso a la acción. perfecto, El pensamiento en el medio es lo que se va a construir en análisis. Es totalmente, lo que denominamos poner representación simbólica.
totalmente. simbolizar. Claro. Y Es ahí lo que estamos pasa en hablando justamente de enfermedades. cambio psíquico, que era lo que planteaba. Ahí hay cambio psíquico, Claro. porque hay cambio de algunos aspectos del interior del psiquismo que tienen diferentes nombres, Ujú. ellos, yo, super yo, no importa, pero que cada uno de ellos tienen funciones determinadas y entre todos se arma el yo de la persona, Claro, ¿sí? Partes claro, conscientes, partes inconscientes, en permanente evolución y cambio. claro. La historización es una herramienta básica de este proceso de trabajo psíquico. El paciente llega, todos llegamos, todos tenemos una versión de nuestra historia. Cuando uno dice, bueno, a mí me pasó esto porque, y da conjeturas, hipótesis. En análisis revisamos esa Bien. versión y a lo largo y hacia el cierre vamos a tener historización mediante, historización no es hacer historia, es historizar, es diferente. Ujú. Es un aspecto activo de trabajo, de Claro. amasado, de conflicto, De de ver proceso, como de planteaba. proceso exactamente, donde el paciente termina con una versión distinta, se apropia de Eso, eso que al principio tenía y tiene una nueva versión de su propia historia, claro, una nueva versión. Esto es fundamental a la hora del cambio psíquico. por supuesto. Encuentra su lugar en su linaje, en lo transgeneracional, entiende lo que le pasó. Claro, Eso es historizar, es tener una nueva versión de sí mismo. claro. Esto es a lo largo de todo el tratamiento psicoanalítico, desde el día uno hasta el cierre, pero amplió un montón su visión sobre su Por realidad. supuesto, porque cuando hablábamos hace poco, hace unos minutos, de la relación entre cambio psíquico, que la definiste muy bien, y el cierre del proceso de análisis, vemos que luego entonces estos cambios que devienen de la historización empiezan a impactar saludablemente en los nuevos vínculos que arma, en los vínculos Absolutamente. pasados, en cómo se relaciona en el trabajo o en la escuela o donde fuera, y eso empieza a ser muy observable en el análisis, ¿no? Entonces, Hay un vínculo con la temporalidad ahí va. en donde se empieza a abrir perspectivas futuras y no solamente a pura repetición. En general, nosotros tenemos la tendencia a repetir patrones. Claro, claro, En análisis, esa repetición se hace diferencia, eso, se trabaja para que no haya una compulsión a a repetir repetir. siempre las mismas cosas. Ujú. La queja constante de un paciente que inicia es, siempre me pasa lo mismo, pero no sé Exactamente, por qué. claro. Ahí está la Bueno, si pregunta. viene con Claro, la pregunta la vamos a transformar a qué tengo que ver yo con eso que con me eso está que me pasa. pasando Mm. y ahí empezamos a historizar, con todas las cuestiones que pasan en un análisis que es una aventura apasionante, pero pasa de Exactamente, todo, ¿no? apasionante y compartida, tal cual. Ahora, Silvia, venimos hablando un poco del tema del cierre, venimos nominando como un proceso de trabajo, hemos enviado a cambio psíquico, en qué área se puede observar. Yo lo que te quería preguntar ahora es, y ok, una vez que ha transcurrido todo este trabajo, todo este viaje, como lo llamaste, y se cierra el proceso, y una pregunta, una persona de repente se preguntará, ¿y luego de un tiempo puedo volver al análisis? Pasado unos años, Absolutamente pasado sí. unos meses, ¿cómo entiendes tú? Queda la puerta abierta Yo entonces. creo que sí, que ha de quedar la puerta abierta, Bien, porque aparte del ser humano, nosotros atravesamos diferentes ciclos, diferentes momentos y nos pasan cosas. Y a veces tenemos ganas de retomar el análisis claro, con otra problemática. claro, Tal vez porque atravesamos un ciclo vital diferente, o porque hay una migración, claro, o porque hay un duelo bien, que se necesita repensar. claro, Digamos, el espacio de análisis es un espacio en donde uno, por suerte, puede retomar, bien. puede retornar, para pensar ya con caja de herramientas que ya venía diferente al Mm, primer momento. Y claro, probablemente algunas son muy buenas todavía y otras también vale la pena pulirlas un poquito, desoxidarlas, por generar supuesto, nuevas. El espacio de análisis ha de quedar, ha de permanecer abierto, claro. porque aparte el vínculo terapéutico que se arma entre paciente y analista es muy intenso, Mm, saludablemente intenso, por donde hay supuesto, confianza, donde hay una escucha determinada. Y muchas claro. veces el paciente prefiere volver a ese analista, a veces no, pero es importante que sepa que si desea,
puede retornar. Qué importante esto y qué terapéutico también, ¿no? Saber que puede volver ante cualquier situación futura, ante cualquier crisis, qué terapéutico saber la constancia de ese otro que te acompañó, te escuchó en este viaje que como bien llamaste. Y en esa línea pensaba también en qué importante es encontrar que tu analista está también comprometido con ese cierre de análisis, ¿no? Qué importante también y qué grandes efectos puede tener ver uno y sentir uno como paciente que tu analista también está en la búsqueda de eso, que también lo impulsa, luego de un buen proceso de trabajo, claro, ¿no? Y más aún, Diego, cuando uno trabaja con el paciente, porque esto es un consenso que se da, los cierres de análisis es algo que se consensúa entre paciente y analista. Claro, Cuando ya los dos parteners de esta aventura estamos evaluando que ya es hora de poder ir cerrando. bien, Gerundio, vamos cerrando, claro. ¿sí? Son momentos muy conmovedores de los análisis Mm, y tiene un efecto sobre el yo del paciente, sobre el valor propio, sobre la estima propia, enormemente terapéutico y nosotros denominamos narcisizante, claro, porque hay una confianza en el yo del paciente claro. que va a poder seguir con eso que ahora sabe de sí mismo. No, el cierre no implica dejar de sufrir, nunca va a haber angustia, porque eso no es posible, porque Claro, somos seres deseantes, por va a haber supuesto. Es conflicto, inherente a la vida es humana. inherente al sujeto humano, al psiquismo humano. Claro, Ahora, cuando un paciente junto con el analista llega a ese momento de querer empezar a cerrar, que es otro momento del análisis, que hay una técnica específica para el cierre del análisis, nuestra escucha va a ser diferente porque ya está puesto en palabras el cierre del análisis, hay como un efecto de empoderamiento, de un sentimiento yoico que fue estimulado por el trabajo del análisis y por esta, como esa apuesta de parte bien, del analista, claro, en donde el paciente, una vez cerrado el análisis, va a saber hacer con el síntoma, va a saber bien. hacer con el sufrimiento psíquico. Es sumamente terapéutico y sumamente narcisizante, Narcisizante, como bien planteado. absolutamente. Ahora, has planteado lo que me parece, a ver, recién en esta última respuesta, que me parece muy, muy rico a retomar, que planteabas el cierre de análisis como algo conmovedor. Evidentemente, respetando siempre el caso por caso, ¿no? Estamos hablando de casos en los que ha habido mucho trabajo, mucha profundidad compartida, mucha intimidad. A veces son cosas que los pacientes nunca le contaron a otra persona, ¿no? Entonces, por supuesto que se arma un vínculo de mucha profundidad, de mucha cercanía. ¿Cómo suele ser, respetando nuevamente la singularidad y el caso por caso, qué características suele haber justamente en una última sesión, ¿no? También en esa sesión, digamos, de despedida donde no se sabe si más adelante habrá un encuentro o no. Es hermosa la pregunta. Yo te diría, muy, por suerte, muy conmovedora la Bien, escena. sí. Creo que si uno pierde la capacidad de conmoverse, es Mm, complejo ser analista. sí. Yo Mm, hace 34 años, Diego, que soy analista y por supuesto me ha tocado hacer muchos cierres. Siempre es conmovedor, siempre es conmovedor. Hay una gratitud compartida, eso, hay una confianza compartida. Uno agradece al paciente que confió en uno y el paciente agradece el haberlo alojado. Y eso eso, se nota en el cierre. mm, Pero recordá que uno trabaja el cierre. eso, Se empieza a trabajar meses antes, ¿sí? Porque empieza a haber toda una técnica de escucha. El paciente no lo sabe, pero en realidad uno escucha cosas que tienen que ver ya con las fantasías de cierre, las despedidas, los duelos, porque es un duelo también el cierre por de un supuesto, análisis. por supuesto. Ahora, se supone que ya tiene herramientas como para continuar más allá del Y análisis transitar ese duelo lo más y saludablemente transitar. posible. Absolutamente. Ahora, que es conmovedor, Claro, por suerte, es conmovedor. por suerte, claro, por suerte, claro que sí. Y me gustó mucho que subrayaste la palabra de gratitud, pero la enmarcaste en un ida y vuelta, ¿no? ¿Cuánto aprende Absolutamente. uno con los pacientes
y evidentemente es de ida y vuelta para ambos lados, ¿no? Uno se convierte en analista si tiene un paciente enfrente. Así como el maestro es maestro porque hay alumnos, Totalmente. o el Es cierto médico eso. si hay pacientes. Yo soy analista porque mis pacientes me convierten en tal en el momento del análisis. Claro. Claro. Entonces hay una gratitud compartida, absolutamente, y un aprendizaje y una transformación. En Transformación. el analista también hay transformación a lo largo del tratamiento, Sin duda. en su espacio terapéutico, en su espacio analítico. Pero nos conmovemos, nos transformamos, seguimos pensando y por supuesto en análisis con ese paciente en particular, pero es una relación muy particular la relación terapéutica, analítica, psicoanalítica, al menos como, bueno, yo lo veo como. Por supuesto, me gusta mucho y comparto, no, no es casual que te haya convocado Silvia y lo sabes para este tema, porque le has puesto el acento en todo momento a lo compartido, al trabajo colectivo, digo, colectivo de dos, y creo que es una ruta que no solamente genera mucho beneficio a quien consulta, sino que me parece que es una ruta, como bien dijiste, que transforma en distintas aristas a los implicados. Así que quiero agradecerte mucho haber sido parte de esta charla y bueno, invitarte a que sigamos teniendo nuevas charlas como estas, de nuevos temas que nos Pero no apasionan, hay que son duda, Diego. varios, que son varios. Diego, un placer, un disfrute total. Te agradezco que me hayas convocado. Te Bueno, agradezco. nos veremos entonces en otro episodio, Silvia. Muchas gracias nuevamente por ser Perfecto. parte de este. Un abrazo enorme.